Alto ahí, ¿a dónde crees que vas? Desaparecieron tan rápido. Heridos e incapaces de correr. Sigan persiguiendo. Estos ojos. Ya se han ido. Ya está bien. Oye, ¿por qué estás? Tienes fiebre. ¿Qué intentas hacer? Si quieres vivir, suéltame. La fiebre ha bajado. Toma, esto es para ti. Pagaré tu amabilidad. Extraño. No parece que me desagrade su toque. Su toque. Está allí. Vamos. Joven maestro, La encontraste. la encontré. Entiende de medicina. Aquellos que han estado en Bianchen hace 3 meses. Solo la hija de la familia Chao. Dirígete a la residencia Chao. Xiao Xiao, ¿cómo pudiste? Ni siquiera saludar. Antes de volver, tus heridas no han sanado del todo. Tang Tang. Soy médico. Conozco mi propio cuerpo. Sé lo que me pasa. La familia Chao está gestionando las pertenencias de mi madre. Tuve que volver. La familia Chao otra vez. ¿Cuándo dejarán de causar problemas? Perdiste mucha sangre cuando te hirieron, si no fuera por ellos, retrasándolo todo, negándose a llevarte de vuelta para que te trataran. ¿Cómo pudiste haber sufrido daño cerebral por falta de oxígeno y perder parte de tu memoria? De acuerdo, todo quedó en el pasado. Hablemos luego. Lo siento mucho. Nos hemos visto antes. Disculpe, señor. Si está intentando ligar conmigo, pruebe con otro enfoque. Extraño. Hay un aroma familiar en ella. Estás intentando ligar con alguien. No fuiste tú quien se lanzó a mis brazos. Yo no lo hice. Suéltame. Suéltame. La próxima vez que intentes seducir a alguien, no te vistas de forma tan infantil. Estás loco. No quiero volver a verte. Chao Liangchen. No pierdas el tiempo. Regresé, solo para recuperar las pertenencias de mi madre. Prefiero morir que casarme con la familia Song. Me alegro de que no te cases. Las pertenencias de tu madre. Las quemaría. Antes de dártelas. Oye. Chao Liangchen, ¿quieres que case a tu hija ilegítima con un hombre con una enfermedad venérea? Estás soñando. Liang Chen, si ella no se casa, ¿qué pasará con nuestra Sisi? Sisi es nuestra única hija. No puedes simplemente ver cómo se tira al fuego. O Manting. Manting. ¿Cómo podría soportar ver que eso suceda? Déjanos lentamente ir y sufrir esto. Pero no te preocupes. Esa pequeña zorra Chauren. La crié tan grande. Es hora de que me lo pague.
¿Quién eres tú? Joven maestro Lin. Lin Yu. Lin. Maestro Lin. Rápido, rápido, por favor. Hace 3 meses, hubo una joven de la familia Chao que salvó a nuestro joven maestro en Bian City. ¿Puedo preguntar dónde está? La persona que Chao Ran salvó fue en realidad Lin Yu. Era en realidad Lin Yu. De ninguna manera. El crédito debe ser de Sisi. The film was translated and Sí, sí, está arriba. narrated by M Media. La llamaré ahora. Oh Dios mío, si digo esto, de verdad no se descubrirá. ¿Qué hay que temer? La persona que Chao Ran salvó, pero el joven maestro Lin. Algo tan bueno. ¿Cómo pudo caerle a ella? Ella ahora no recuerda nada de todos modos. Mamá está aquí, vámonos. Hola, joven maestro Lin. Eres Chao Shishi. La que me salvó en Bian City hace 3 meses. Sí, soy yo. Soy quien salvó a un hombre en la ciudad de Bian hace 3 meses. No esperaba que fueras tú en realidad, joven maestro Lin. Dime. ¿Qué recompensa quieres? No puedo creer que el joven maestro Lin sea tan guapo. Maldita Chao Ran. Realmente ha pisado mierda de perro. Es una pena. Está destinado a ser mío, el hombre de Chao Sisi. Puede ser cualquier recompensa. Entonces, quiero casarme con el joven maestro Lin. Tonterías. ¿Cómo pudiste trepar hasta el joven maestro Lin? Joven maestro Lin, por favor no le dé importancia. Mi hija está malcriada. Simplemente te tiene mucho cariño. Se dejó llevar por un momento. Por lo tanto, hablo con tanta audacia. Hablo con tanta audacia. Era en realidad Lin Yu. Pero padre, si el joven maestro Lin no quiere casarse conmigo, entonces tendré que casarme con Son Yanche. Son Yanche. No sabes que nuestra familia tiene un contrato matrimonial con la familia Song, pero ese Song Yunche lleva una vida desordenada. Escuché, ¿qué tiene esa enfermedad sucia otra vez? Si nuestra preciosa hija se casa con él, su felicidad futura estará arruinada. Pobre criatura. Hermano Yu, no quiero ninguna recompensa. Solo quiero que me ayudes. Por favor. Lo siento, señorita Chao. Mi joven amo no le gusta que otros lo toquen. Podría ser porque perdió demasiada sangre en ese momento y no reaccionó. Porque esta vez, ya que salvaste mi vida en Bian City hace 3 meses, salvaste mi vida en Ciudad Frontera, ese puesto de joven señora de la familia Lee. Te lo puedo dar. En serio. Chao Liangchen, devuélveme las pertenencias de mi madre. Hermana, ¿por qué has vuelto? The film was Hermana. translated and narrated La by familia M Chao Media. tiene otra hija. La familia Chao tiene otra hija. ¿Mi hermana vive en el extranjero todo el año? Eres. Tura, Hermano Yu. ¿Se conocen? no, Sí. Tú también eres hija de la familia Chao. Hace 3 meses. ¿Dónde estabas? Ella no está en el país. Hace 3 meses definitivamente no estaba en Ciudad Bian. No te pregunté a ti. Chao Ran. ¿Será mejor que de verdad no recuerdes nada? tiene algo que ver contigo. Chao Liangchen, devuélveme las pertenencias de mi madre. Delante del joven maestro Lin, ¿cómo te atreves a actuar con tanta presunción? Tío Chao. Tengo otros asuntos que atender. Me voy ahora. No los molestaré, tío Chao, con sus asuntos familiares. ¿Cuáles son los antecedentes de este hombre?
Chao Lianchen le tiene tanto miedo. Hermano Yu, te acompañaré a la salida. Hace 3 meses, cuando me salvaste en Pian City. Te di una bala. Como prueba. ¿Dónde está? ¿La bala? En realidad usando una bala como prenda de amor. Es un sinvergüenza, lleno de aires de bandido. La guardé. Algo así. ¿Cómo podría llevarlo conmigo? Esa cosa es muy importante para nuestra familia Lee. Mejor que no la dejes salir. Recuerda traérmela. De lo contrario, Entiendo. ¿Entendido? Joven amo. ¿De verdad te vas a casar con esa Chao Shishi? Siempre siento. ella es quien me salvó la vida. Salvavidas. Y tienes que casarte con ella por eso. ¿Qué estás murmurando? Estoy diciendo. ¿Cómo puedes estar seguro de que ella es tu salvadora? Tú eres quien lo investigó. La joven de la familia Chao estudia medicina y ha estado en Pian City. Hay más de una hija de la familia Chao. Regresa allí e investiga más a fondo. Averigua si es The realmente film Chao was Shishi. translated and De paso narrated by investiga también a Media. Chao Ren. Sí. Wang Manting, ¿qué haces en mi habitación? Tu habitación. Qué risible. Esta es la residencia Chao. Wang Manting soy, la señora de esta casa. Una pequeña furcia que se metió en la cama, mientras mi madre estaba embarazada, todavía tiene la audacia de llamarse a sí misma la señora. Un bastardo. Se atreve a llamarme zorra. Bastardo. ¿Qué haces, Ran? Solo quería ordenar tu habitación. Sé que no te agradó. No tienes que empujarme a propósito. Yo... Liang Chen, Manting. ¿Estás bien? Ingrata desagradecida. Esta familia Chao no es tuya para que te desates. Chao Liangchen, no te preocupes. Encontraré las pertenencias de mi madre. Me voy. Tu madre. Esta familia Chao está construida por mis propias manos. Yo trabajé para ello. Tu madre no tiene nada aquí. Chao Liangchen, ten algo de conciencia. Si no fuera por el abuelo, que te aprecia y te apoya, casándose con mi madre, estaría la familia Chao donde está hoy. Mi éxito se debe a que soy capaz. ¿Qué tiene que ver con ellas? ¿Qué? Todavía estás aquí. ¿Quieres que haga que alguien te arrastre fuera? Fuera. Chao Liangchen, tendrás lo que te mereces. Oh, hermana. Oh, ¿por qué? Hiciste enojar a padre otra vez. Chao Sisi, no tienes que fingir ser una buena persona aquí. No he ajustado cuentas contigo por robar mi tesis. ¿Te refieres a esos informes médicos? Estoy a punto de convertirme en la joven señora de la familia Lin. Tener tu tesis bajo mi nombre. Es tu buena fortuna. Chao Sisi. Lo que robas a otros, tarde o temprano tendrás que devolverlo. Madre. ¿Escuchaste lo que acaba de decir?
Podría no tener amnesia. The film was translated ¿De qué tienes and miedo? narrated by No M tiene Media. pruebas. ¿Y qué si lo recuerda? Entonces, esa bala que mencionó el joven maestro Lin. Chao, sobre lo de mi hermano, consiguiéndote un trabajo. Lo ha gestionado. Ya estoy aquí, pero no he visto a tu hermano. Debería agradecérselo en persona. No es necesario. Sigue a su jefe todo el día. ¿Como un fantasma? Es normal no verlo. ¿Por qué es él otra vez? Joven maestro Lin, no puedes entrar. No me importa qué método uses. Debes curarlo. Sí, haremos nuestro mejor esfuerzo. No se preocupe, joven maestro. Creo que el noveno maestro no querría verte así. ¿Quién está ahí? ¡Qué gran conmoción! ¿Cómo va? Joven maestro Lin, el veneno se ha filtrado al sistema cardiovascular, me temo. Joven maestro, cálmese. Encuentro a Chao Shishi. Anteriormente publicó una investigación sobre serpientes venenosas. Debe tener una manera. Date prisa. Chao Sisi. Su tesis, me la robó. Si ella puede curarlo, los cerdos podrían volar. Olvídalo, después de todo es una vida en juego. ¿Qué pasa si Chao Sisi empeora las cosas? Puedo curar el veneno. ¿Qué afecta al hombre que está dentro? Tú también eres doctora aquí. Sí, Chao Ren. ¿Sabes quién está ahí dentro? No hables en grande. Incluso nuestros expertos más veteranos no han dicho si se puede salvar. Entraste por la puerta trasera. ¿Qué puedes hacer? estás diciendo que no puedes salvarlo, o que no quieres. Nos estás acusando de dejarlo morir. Hemos intentado todo lo que se nos ocurre, pero la toxina ya ha llegado a su corazón y vasos sanguíneos. Ni un dios podría ayudar ahora. Dije que tengo una manera, y la tengo. El paciente se está quedando sin tiempo. ¿Vas a dejar que lo trate o no? The film was translated and narrated by Joven M maestro. Media. La señorita Shishi está aquí. ¿Qué hacen tan juntos? Hermano Yu, ¿me querías? A mi tío le mordió una serpiente venenosa. Si puedes curarlo, aceptaré cualquier condición. Puede que no sea capaz de hacer eso. No publicaste un artículo sobre serpientes venenosas. No puedes hacerlo. ¿O no quieres? No es eso. El artículo era solo teórico. No tengo experiencia práctica. Es muy peligroso. Risible. Algo sin datos clínicos reales. Cosas de datos. ¿Y te atreves a escribir eso en la tesis? Fuera. Hermana, volvamos. Puedo salvarlo. Hermana, esto es un asunto de vida o muerte. Aunque estudiaste medicina, ni siquiera tienes un título. ¿Cómo puedes decir que puedes salvarlo? Pareces saber más que yo. Sobre cómo perdí mi título. ¿Cómo iba a saberlo? Basta. De verdad puedes salvarlo. ¿Cómo puedo confiar en ti? Si dijera, se atreve a ser publicada, provienen de mis ensayos clínicos. Lo creería. Mi mentor es un experto en este campo. Tiene un antídoto. Hermana, no bromees. Si realmente hubiera un antídoto, la familia Lin ya lo tendría. No puedes arriesgar la vida de un paciente solo para presumir. No seas imprudente. No lo trataré, entonces, morirá. A menos que usted lo trate. Ya he dicho lo que tenía que decir, lo crea o no. Te creo. Pero si no puedes curarlo,
Si no puedo curarlo, te la dejo a ti. Pero si la curo, tienes que prometerme una cosa. De acuerdo. ¿Quieres dinero? ¿O poder? No te preocupes, no te haré las cosas difíciles. Lord, descubrirás por ti mismo. Ya que Chao Liangchen le tiene tanto miedo a Lin Yu, entonces deja que Lin Yu me ayude a recuperar las pertenencias de mi madre. Hermano Yu, Te lo prometo. hermano Yu, ¿no crees de verdad que mi hermana pueda salvarla? ¿Verdad? Al menos está dispuesta a intentarlo. No es que no esté dispuesta. Es solo que... No necesitas explicarlo. Tenki, llévala The de film vuelta. was translated and narrated by M Media. Chao Ran, no te dejaré robar al hermano Yu. Quirófano. ¿Qué estás haciendo? Me estás lastimando. Lo siento. ¿Cómo está el paciente dentro? No te preocupes, él está bien ahora. Estoy viendo cosas. El joven maestro está sosteniendo a la Dra Chao. Este tipo es tan impredecible. Oye, no puedes entrar ahí. ¿Qué estás diciendo? Sonny Yanche está herido y hospitalizado. Chao Ran, te haré ver lo que le pasa al hombre que toca a mi Chao Sisi. ¿Cuáles serán las consecuencias? Este necesita atención especial. Su condición es bastante grave. Maldita. ¿Te atreves a seducir a mi marido? Hoy te voy a dar una lección. Estás herido. Noveno maestro Zeng. ¡Qué golfa! Y tiene un amante. Aunque Dios mismo estuviera aquí hoy. ¿Tienes que darme una explicación? ¿O no viviré? The film was Esta perra translated and sedujo a mi narrated marido. by M Media. Vengan a ver. Esta zorra. Dices que seduje a tu marido. ¿Tienes alguna prueba? Esta es la prueba. Esto se encontró en el bolsillo de mi marido. ¿Te atreves a decir que esto no es tuyo? Eso sí parece el pendiente de la Dra Chao. Incluso la felicité por lo bonito que era. Sí. La Dra Chao compró esto en el extranjero. No tienen este estilo en el país. Este pendiente es mío. ¿De verdad lo admitió? ¿Será que de verdad sedujo al marido de alguien? De ninguna manera. La Dra Chao no parece ese tipo de persona. Caras vemos, corazones no sabemos. Escuché que la Dra Chao entró a nuestro hospital por la puerta trasera. Ni siquiera tiene cualificaciones nacionales. Tal vez se apoya en los hombres para progresar. Dra Chao. Necesita mi ayuda. No es necesario. Este arete es mío de hecho. Pero no hace mucho. Lo perdí. Dices que lo perdiste. Entonces, ¿dónde dices que estabas? El pendiente se perdió en la suite de Lin Yu.
Esta mujer no pudo haber tenido la oportunidad de conseguirlo. A menos que... haya sido Chao Sisi. Sin palabras, hoy. Fuiste tú, mientras trabajaba horas extra. Sedujiste a mi marido, haciendo la ronda y sedujiste a mi marido. ¿Cómo puede alguien como tú ser médico? Oye, Tú, estás diciendo que seduje a tu marido mientras hacía la ronda. sí. Sí. Recientemente solo he estado en el departamento de disfunción masculina. Si no me crees, aquí están los registros. Puedes verlo por ti mismo. Dices que tu marido tiene problemas él mismo. ¿Cómo podría seducirlo? Eso es imposible. Debes haberlo falsificado. ¿Cómo podría mi marido tener un problema? Estás llena de mierda. Te voy a arrancar la boca. Me pregunto quién se atreve a causar problemas aquí. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Suéltame. Lin Yu, ¿cómo llegaste aquí? A ver a mi tío pequeño, por supuesto. Tu mano. Drachao se encuentra bien. Estoy bien, tú eres el que está herido. Esta herida necesita ser vendada. Vamos. No es nada, solo un rasguño. Una pequeña herida puede volverse grave si no se trata. Esta herida debe ser limpiada. Ven conmigo. Joven maestro, ¿por qué no lo seguiste? Hablas demasiado. No. ¿Por qué me gritas? ¿Qué hice mal? Hermano Yu. Solo quería decirte, sobre lo que mencionaste la última vez, esa bala, la encontré. Eso es correcto. Es mío. Así que ahora, puedes creer que fui yo quien te salvó, ¿verdad? Cuando he dudado de ti. ¿O no? No puedo dejar que el hermano Yue se entere. Ya lo sé, que envió gente a Biancheng para investigar este asunto mío. No. Solo pienso que ya soy tu prometida. Pero ni siquiera me dejas tocarte. Te prometí. El puesto de joven señora de la familia Li. En cuanto a cualquier otra cosa, mejor no te lo esperes. ¿Y qué pasa con la hermana? Si ella te tocara, ¿la apartarías también? ¿O es que ella es una especie The de film was existencia especial? translated Cállate. and narrated by M Media. Chao Shishi, mis asuntos no son de tu incumbencia. Solo tengo miedo. Ese día, hermana, te pidió una cosa. ¿Qué pasaría si su condición también fuera casarse contigo, ser tu esposa? Tú, por el bien de hermana, renunciarías a mí. No te preocupes. Tu hermana es diferente a ti. Tengo otros asuntos que atender. Toma un taxi de vuelta tú misma. Fuera. Bien, me iré. ¿Por qué tan feroz? Chao, Ran. No te dejaré escapar. Entra y anuncia que si tu joven maestro Song quiere venganza. Chao, sí. Puedo echarle una mano. Lin Yue, estás loco. ¿Qué? Estás decepcionada. De que no fuera mi tío. No entiendo lo que estás diciendo. Lin Yue, ¿qué estás tratando de hacer? Chouren. He dicho que quiero que seas mi mujer. ¿Qué? Mi hermana no es suficiente para ti. Me deseas tanto. Ella es mi prometida. Eres la mujer que deseo. No hay conflicto entre nosotros.
Tortura. Hazlo. Sueña. Incluso si publico este video. No te importaría. Desvergonzado. Chao-Ren, como he dicho Lin Yu. Siempre haré. Joven maestro, ¿por qué hiciste que la Dra Chao malinterpretara que filmaste ese video? Joven maestro, tenías razón. Esos viejos necios y tercos de la rama familiar deben haber puesto mucho empeño en ti. Esas cosas entre tú y la Dra Chao podrían haber sido grabadas. Intentar encontrar mi debilidad. No es tan simple. Lo destruiré de inmediato. Espera. Tengo otros usos para eso. The film was translated and narrated by Mientras se logre el M-Media. objetivo. En cuanto al proceso. ¿Qué importa? ¿Qué tal? ¿Estás satisfecha con mis arreglos? Una jaula hecha para un pájaro. Aunque sea de oro. ¿Y qué? Chao-Ren. No seas ingrata. Joven maestro Lin, no hay necesidad de humillarme así. No te preocupes, no hice nada ese día. Y no lo haré ahora. Lin Yu. No me rebajaría a obligarte. ¿Qué dijiste? Ese día. ¿Qué? No necesitas sentirte halagada. Esperaré hasta el día en que estés dispuesta. Lin Yue. ¿Qué clase de persona eres realmente? ¿Cómo van las cosas en el apartamento de Chao-Ren? Las personas que nos emboscaron han sido tratadas. No se preocupe, joven maestro. La Dra Chao está a salvo. Sobre Chao-Ren, ¿cómo va la investigación? Dra Chao. Su madre biológica murió temprano. Parece que no ha sido bienvenida en la familia Chao desde la infancia. Siempre ha dependido de sí misma trabajando y estudiando para llegar a fin de mes. Hace unos años, su tesis fue identificada como plagio de la señorita Chao Shishi. Fue expulsada por eso. Más tarde se fue al extranjero para retomar su título. Incluso obtuvo una licencia de Médicos Sin Fronteras. Entonces, no importa cómo lo mires, la persona que me salvó en Yancheng fue Chao-Ren, ¿verdad? Podría ser que tú. Cierto. También encontré algo más. Después de que estuviste en coma, la joven que te salvó arriesgó su vida para bloquear un cuchillo por ti, lo que nos dio tiempo para llegar a ti. En otras palabras, quien tenga su cicatriz de cuchillo es quien realmente te salvó. Una pista tan importante. ¿Por qué me lo dices ahora? Date la vuelta. Tenzin. ¿Dónde está? Joven amo. Acabo de recibir noticias. La señorita Chao ha sido llevada por gente enviada por la vieja señora. Se la llevaron. Ran. ¿Come más? Gracias, tía. Tú también come más. Madre. ¿Por qué la trajiste aquí? Niña. Te estás volviendo cada vez más rebelde. ¿Lo he pensado bien? ¿Dónde está Ran? Es mejor que se quede conmigo. También es conveniente para ella y tu tío para cultivar su relación. Madre. Hermana, doctora Chao, mira lo que te traje. No son estos los favoritos bocadillos de sopa linsenji de nuestra Ran. ¿Qué considerado de tu parte? Ven, siéntate y come. The film was Siéntate y come. translated and narrated by M-Media. Lingüe. Ven a comer con nosotras. Tío. Te dije que Chao-Ren es la mujer que quiero. No luches conmigo por ella. Lingüe. El tío siempre te ha cedido. Esta vez, puedes dejármela a mí. Es Chao-Ren tan buena. Tanto que absolutamente debes tenerla. Lingüe.
Tienes una prometida. ¿Qué puedes hacerle a Chao Ren? Ella es diferente. Hasta que haya investigado esto a fondo. No me rendiré con ella. Investigar. ¿Sospechas que Chao Ren es tu persona? No lo sé. Tío. Ella se siente diferente para mí. Y si no lo es, estás diciendo que vas a casarte con Shishi y mantenerla atrapada al mismo tiempo. Encontraré una manera de probarlo. ¿Por qué me pediste que te encontrara aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa si Lin Yue se entera? No te preocupes. El joven Amolín está ocupado investigando la identidad de su benefactora. No tiene tiempo para ti. Benefactor. ¿Qué benefactor? ¿Sospechas que Chao Ren es la tuya? Encontraré la manera de probarlo. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Quién fue la que juró solemnemente que era la futura señora Lin? Y que podría ayudarme a deshacerme de Chao Ren. Entonces, es una impostora. ¿Quién es la falsa? Soy yo quien salvó a Lin Yue. Soy la futura señora Lin. No es así. Lo sabes en tu corazón. ¿Qué quieres que haga? Los registros de Chao Ren fueron borrados por ustedes. Sus registros falsificados también son impecables. Es una pena. Que se les haya pasado un lugar. Madre, ¿estás lista para lo que te dije? ¿Has preparado lo que te dije? No te preocupes. Esta cosita no The puede film was escapar de la palma de mi translated mano. and narrated by M Media. ¿Ve? ¿Eres la prometida de Lin Yue? Esta noche. Nadie puede robarte el protagonismo. Hermano Yue. Madre. Shishi está aquí. Ran Ran. Ve a comer algo primero. Haré que Mutin venga a buscarte luego. Chao Ran. ¿Y qué si la SR Lin te favorece? Soy la verdadera joven señora de la familia Lin. Después de esta noche, no te daré otra oportunidad de levantarte. Si quieres las pertenencias de tu madre, ven al patio trasero. Wang Manting, ¿dónde están las pertenencias de mi madre? Pertenencias. ¿Qué pertenencias? Wang Manting, me engañaste. Te engañé. ¿Y que si te engañé? Chao Ran. No solo te engañé. Quiero que mueras. Yo... Wang Manting, en la familia Lin. ¿Cómo te atreves? ¿Qué hay que temer? ¿Crees que soy la única? ¿Qué quiere que mueras? Tu padre y yo hemos estado esperando que murieras pronto. Ya que estás a las puertas de la muerte, bien podría decirte que no eres hija de Chao Liang Tichen en absoluto. Eres el bastardo que tu madre tuvo con otro hombre. No soy un bastardo. Llévensela. Hola. ¿Dónde está la Dra Chao? La vi salir corriendo ahora mismo. ¿Qué pasa? Fui tan descuidada. Hermano Yue, ¿me ayudas a cambiarme de ropa?
Elimina la cicatriz de cuchillo en su espalda. Deshazte de la cicatriz de cuchillo en su espalda. El resto queda a tu cargo. Entiendo lo que quieres decir. The Hermano film Yue, was translated ¿puedes and ayudarme narrated a by subir la M. cremallera? Media. ¿Todavía los recuerdas? Me salvaste la vida. Por supuesto que lo recuerdo. Dame una cicatriz. Exactamente igual a la de la foto. Estás destinada a ser solo mía, Chao Sisi. ¡Vamos! ¿Qué? Hermano Yue. Mal, la paciente está despertando. ¿Qué estás haciendo ahí parada, sedante? ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Haciendo qué? Suéltame. ¿Quién te dijo que ofendieras? Alguien que no deberías tener. Continúa preparándote. No me voy sin tus 2 riñones. Lo siento, divino doctor, pero esta señal. Alto. ¿Quién eres? Cirugía ilegal. Tráfico de órganos humanos. Espera la cárcel, ¿me oyes? ¿Dónde está Ranran? Todavía está dormida. El doctor dijo que la anestesia aún no ha desaparecido. Ningún otro problema. De acuerdo, iré a verla. Hermano Yue. ¿Por qué la hermana de repente fue llevada por hombres de negro? ¿Ofendió a alguien? No te preocupes. Pronto lo sabremos. El joven amo se infiltró en el salón de banquetes ayer y encontró a la gente que se llevó a la señorita Chao. Los encontró. ¿Qué pasa? Yo estaba preocupada por mi hermana ayer. No dormí en toda la noche. Tengo un poco de dolor de cabeza ahora. Sonta, ni siquiera me consideran una amenaza. Hola. Madre. ¿Es malo? Algo pasó. ¿Atraparon a alguien? No te preocupes. Esos hombres están todos muertos. No sacarán nada de ellos. Chao Ran. Considérate afortunada esta vez. Habla. Sigue negándose a hablar. Un hueso duro de roer. En ese caso, no hay necesidad de retenerla. Sí. Alto. Déjamelo a mí. El noveno amo no ha hecho un movimiento en años.
No esperaba que fuera en serio esta vez. Mi tío es el mejor interrogador. Nadie puede llevarse ningún secreto de aquí. Dejémoslo en sus manos. Vamos. ¿Quién te ha incitado a esto? Fue Wang Manting. Ocúpate de ello. Tienes los resultados. Te daré una oportunidad más. Elegirás a Ranran. Nunca me retracto de mi palabra. Lingüe, de ahora en adelante. La cortejo oficialmente. No dejaré que nadie le haga daño. Lin Yue. Está despierta. Lin Yue. Ya está bien. Bien. Hermana, estás despierta. Chao Sisi. ¿Dónde está Wang Manting? Madre, naturalmente, también está preocupada por ti. Incluso llamó anoche para preguntar por ti. Preocupada por mí. La asesina que personalmente me envió a esos médicos del mercado negro. Le preocupa si estoy realmente muerta. No. Oh, hermana. Las palabras no se deben decir a la ligera. ¿Qué pasa si el hermano Yue malinterpreta? No me llames hermana. No puedo soportarlo. Hermano Yue. Hermana, esta vez. Debe ser por la conmoción. Ha empezado a decir tonterías. ¿Cómo podría mi madre hacerle daño, verdad? Choren, concéntrate en recuperarte. Cualquiera que te haya intimidado. La familia Lin no lo dejará pasar. Incluso si esa persona es tu futura suegra. ¿A dónde vas? No es asunto tuyo. The film was Lin Yue. translated and narrated quieres by decir? Media. Hasta que tus heridas se curen. No irás a ninguna parte. Dura. Sí, hermana. ¿Deberías descansar bien? Hermano también está preocupado por ti. Después de todo, nadie quiere que esto vuelva a suceder. Hermano Yue, ya que la hermana está despierta ahora, dejémosla descansar adecuadamente. Madre todavía está en casa, esperando para discutir el banquete de compromiso. Entonces, hermana, descansa bien. ¿Nos iremos ahora? Si lo que dije es cierto. Te casarás con Chao Sisi. Sí. El hermano Yue se va. Chao Ran, muérete. Señorita Chao. ¿Qué haces aquí? Estoy preocupada por mi hermana. Vine a verla de camino. Ya que la has visto, puedes volver ahora. Naturalmente. Por cierto, tu director ejecutivo y yo nos casaremos pronto. Asistente Tang. Por favor, diríjase a mí como SR Alin de ahora en adelante. Hola. Tenías razón. Chao Shishi está aquí. Hermano, te lo dije. Su familia ha estado intimidando a Ran durante tantos años. Te dije que el accidente de Ran esta vez debe ser obra suya. Según tú, la que salvó al joven amo en Bianchen fue muy probablemente la Dra Chao. El título de Chao Sisi definitivamente fue comprado. Su tesis también fue plagiada de la de Ran. ¿Cómo pudo haber ido a Bianchen a salvar a alguien? Eso es todo lo que tengo que decir. De todos modos, Ran ahora no recuerda nada. Y no puedes encontrar ninguna otra prueba. Tu joven amo ciego. Puede creerlo o no. Ten. No hables así del joven amo. Es tu joven amo, no el mío. No me importa. Volveré a casa en unos días.
En ese momento, ayudaré personalmente a Ran Ran a recuperar todo. Esta maldita chica. Ran Ran, ¿cómo te sientes después de haber descansado estos últimos días? Tía, estoy casi completamente recuperada. Me alegro. Chao Ran. Chao Ran, perra. ¿Dónde escondiste a mi mamá? Chao Sisi. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Dónde escondiste a mi mamá? Mi madre anoche fue secuestrada. Ella lo hizo. ¿Qué prueba tienes de que yo lo hice? Todos lo saben. Hoy dijiste, mi madre film te was tendió una trampa. translated Ahora and sucede algo como narrated esto. by Si no fuiste tú, entonces ¿quién? Yo... ¿Tú también crees que lo hice? Ran Ran te creó. No puede haber sido ella. Tía, soy tú. Futura nuera. La crees a ella, no a mí. Yo solo creo en las pruebas. Bien. Ya que todos están de su lado. Eventualmente conseguiré la evidencia. Tenzin. Síguela, no dejes que haga ninguna tontería. De acuerdo. Tú. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Sabes quién soy? Tú. ¿Quién eres tú? Busquen en todos los hospitales de la ciudad y vean si hay alguna paciente llamada Wan Manting. Son todos míos. Madre. Madre, ¿qué pasa? Suéltame. Te lo contaré todo. Te lo contaré todo. Te lo he contado todo. ¿Qué estás diciendo? No sé nada. No sé nada. No me preguntes. No sé nada. Hermano Yu, ¿qué le pasó a mi mamá? Cuando la encontraron, ya estaba demente. No podíamos preguntarle nada. Es Chao Ran. Es Chao Ran. Debe haber sido ella. Ella volvió loca a mi mamá. Le tendió una trampa a mi padre. Y yo soy la siguiente. Hermano Yu, sálvame. No te preocupes, estoy aquí. Ella no te hará daño. Entonces, ¿qué pasa con mis padres? Simplemente dejarlo pasar. No tienes pruebas de que ella lastimó a tu madre. En cuanto a tu padre, obtuvo lo que merecía. Pero son mi familia más cercana. Yo soy quien te salvó. ¿Por qué siempre te pones de su lado? A partir de hoy, me haré cargo del grupo Chao. Tú. Alguien que fue expulsada de la familia. El hijo abandonado de una familia adinerada. ¿Cómo puedes tomar el control del grupo Chao? Si el grupo Chao estos últimos años ha sido administrado por el presidente Chao, incluso si tuviéramos que elegir un heredero, debería ser la señorita Shishi quien tome el relevo. ¿Qué calificaciones tienes? El capital que permitió el ascenso del grupo Chao dependía de la dote de mi madre. El actual, poderoso desarrollo del grupo Chao también depende de mi madre, que sentó las bases en aquel entonces. ¿Crees que estoy calificada o no? Ciertamente no estás calificada. Chao Ran. No tienes educación. Desertora universitaria. Sin moral seduciendo al esposo de tu hermana. Sin humanidad, le tendiste una The trampa a film tu was padre. translated and ¿Qué te narrated hace by pensar que puedes Amelia. heredar el grupo Chao? Todos los materiales en mis manos. Simplemente, de repente, estos años, acciones de Chao Ran. A lo largo de los años, échenle un buen vistazo. ¿De verdad quieren que alguien como ella herede el grupo Chao? ¿Creen que el grupo Chao se ha estado desarrollando demasiado bien estos últimos años? Sí.
Nuestro grupo Chao es una compañía farmacéutica. Si vamos a elegir un heredero, por supuesto elegir a la señorita Shishi con un doctorado en medicina. Es más adecuado. Además, la señorita Shishi está a punto de casarse con la familia Lin. Para el desarrollo futuro de nuestro grupo Chao, será más útil. Apoyo a la señorita Shishi Yo también la apoyo. para que se haga cargo del grupo Chao. Ustedes. ¿Lo ven? Que yo me haga cargo del grupo Chao. ¿Es lo que todos quieren? Sé sensata y piérdete. Están jugando a las casitas. ¿Desde cuándo? Decidimos el heredero del grupo Chao. A través de disputas. El derecho a decidir. Disculpen todos. En las manos de Chao Liangchen, 35% de las acciones de Chao Liangchen, y el 25% de las acciones que la madre de Chao Ran le dejó, el 25% de las acciones, completamente transferidas, al nombre de la señorita Chao Ran. Ella ahora posee el 60% de las acciones del grupo Chao, y es la persona con el poder real. Imposible. No digas tonterías. Ni siquiera eres la hija biológica de padre. ¿Cómo iba a darte las acciones a ti? Ciro. No soy hija de Chao Liangchen. Por fin lo admites. No estás calificada en absoluto para heredar el grupo Chao. Soy acreedora del grupo Chao. Chao Liangchen usó medios ilegales para conspirar con la familia Song y hacer caer la compañía de mi abuelo, el grupo Chen. Ahora que ha sido llevado ante la justicia, todas sus acciones en el grupo Chao ahora son en forma de deuda, todas heredadas por mí. Eso es imposible. La firma de Chao Liangchen, en blanco y negro. ¿Qué más no crees? ¿Por qué no dices nada? Bien. Esperen todos ustedes. Esperen a que me case con la familia Lin. No dejaré que ni uno solo de ustedes se salga con la suya. Todos. ¿Tienen objeciones? Yo también. Yo también. Eso fue tan satisfactorio. Ran, ni siquiera viste la expresión de Chao Sisi. Me hizo reír mucho. Madre, todo lo que perdiste. Te ayudaré a recuperarlo, poco a poco. Ran. La compañía está de vuelta en tus manos ahora. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Planeas encontrar a tu padre biológico? Ya que él eligió abandonarnos. No veo la necesidad de reconocerlo. Lo más importante ahora mismo es encontrar las pertenencias de mi madre. Una vez que las encuentre, todo habrá terminado. ¿Tienes alguna pista? Cuando la familia Chao fue investigada, no encontraron las pertenencias de mi madre. Creo que Chao Liangchen, para congraciarse con la familia Song, debe habérselas dado. Lin Yu, ¿qué estás haciendo? Suéltame. Lin Yu, estás loco. Dejando a Chao Sisi a un lado. ¿Por qué estás molestando a Ran de nuevo? Tente. The film was translated Tenzin. and narrated by M. Media. Hermano, ¿qué estás haciendo? Estás ayudando a Lin Yu de nuevo. Se fue. Tura. Lin Yu, dijiste que no me molestarías más. No dije que no te salvaría la vida. Si quieres morir, solo dilo. ¿Por qué ir a la casa de los Song? Las pertenencias de mi madre probablemente estén allí. Tengo que ir. Chao Ren, heriste a Songche y expusiste a Chao Liangchen. Ir allí ahora es un suicidio. Este es mi asunto. No es de tu incumbencia, joven maestro Lin. Detén el coche. ¿Qué dijiste? Mi madre está enferma. Voy para allá ahora mismo. Sube, mi mamá está enferma. Tía Lan, ¿qué pasa? Por fin apareces.
Después de que la tía Lan te ha cuidado tan bien, ¿estoy bien? ¿Es un viejo problema? ¿Estoy bien? ¿Con mis viejos problemas? No es esta la señorita Chao de antes. Me dio una medicina. Medicina. Chao Sisi. ¿Qué le diste a la tía Lan? No lo entenderías aunque te lo dijera. No olvides que tengo un doctorado en medicina. Ran, ¿qué pasa? Estaba un poco nerviosa. Me dio un medicamento calmante. Debería estar bien, ¿verdad? Tía Lan, no sé cuán efectiva sea la medicina, pero debe venir conmigo al hospital, inmediatamente, para un chequeo completo. Oye, Chao Ran, puedes dejar de causar problemas. Esta tía está bien. ¿Puedes dejarla descansar bien? No puedes solo para demostrar que eres mejor que yo, ignorar la salud de la tía, ¿verdad? Cállate. Tía, aguante un poco más. La llevaré al hospital de inmediato. Sí. Deja de hacer el tonto, deja que la tía descanse. Mira, la tía tiene un aspecto terrible. Lin Yu confía en mí. Enviaré un auto inmediatamente para llevar a la tía Lan al hospital. Más tarde será demasiado tarde. Hermano Yu confía en mí. ¿Cómo podría hacerle daño a la tía? Madre. Tía Lan. En cirugía. Lo siento mucho, hermano Yu. No sabía que las cosas acabarían así. No sabías. La tía Lan suele tomar píldoras para el corazón. Ambas medicinas contienen. El cinabrio en exceso puede intoxicar. No sabes este conocimiento básico. No sabía. ¿Cómo está mi madre? Afortunadamente, fue traído a tiempo. No provocó grandes daños. El paciente ya tenía un cuerpo débil. A menudo es necesario administrar medicamentos. Ten cuidado y evítalo. ¿Ni siquiera tienen este conocimiento básico? Fue un descuido nuestro. Entonces, ¿ahora qué? Todavía está en coma. Con unos días de descanso, estará bien. Gracias. Hermano Yu. Fuera. No quiero volver a verte. Rana. Tengo otros asuntos que atender. Estos próximos días. Te encargo a mi madre. No te preocupes. Joven amo. Las cosas que hizo Chao Shishi. ¿Has visto lo que hizo Chao Shishi? ¿De verdad crees que fue ella? ¿Quién te salvó en Biancheng? Las habilidades médicas de Chao Shishi son limitadas. Yo también lo sé. Pero en aquel entonces en Biancheng solo tuve algunas heridas externas. Tal vez hubo un elemento de coincidencia en que ella me salvara. Si tengo pruebas. ¿Y si se demuestra que el doctor Chao te salvó? ¿Qué? Tenten volverá la próxima vez. Tenten me trajo noticias diferentes. Esta es tu tercera taza de café. ¿Cuándo me lo vas a decir finalmente? ¿Cuál es la prisa? ¿Qué? Solo 3 tazas de café. Y ya estás arruinado, joven maestro Lin. Me temo que tendrás una sobredosis de cafeína y morirás de un ataque al corazón. Ya estaba muerto de nervios. Si ese es realmente el caso, entonces te lo mereces. Te sirve bien por ser ciego. Destinado a permanecer en la oscuridad. Gente, mi paciencia se está agotando. ¿Realmente tienes pruebas de que la persona que me salvó en Biancheng fue Chao Ren? ¿Quién dijo que tenía pruebas? Qué irracional. Sin embargo, yo personalmente la traje de Biancheng al extranjero. En ese momento tenía una lesión en la espalda y fue envenenada por una serpiente. Las habilidades médicas de Chao Shishi son limitadas. Recién rescatada por su mentor. Tú dices, esto cuenta como evidencia. Encárgate de esto inmediatamente. En la espalda de Chao Shishi, si hay una lesión persistente en la espalda de aquella vez, el hospital definitivamente tendrá sus registros médicos. Sí. Chao Shishi, más te vale rezar para que todo esto sea verdad. De lo contrario, las consecuencias de engañarme no las podrás soportar. ¿Dónde está la joven que estaba aquí atendiéndola? Parece que acaba de salir después de una llamada telefónica. Revisen las grabaciones de vigilancia de todos los hospitales cercanos. Toda la vigilancia. Quiero saber el paradero de Chao Ren inmediatamente.
De acuerdo. Joven maestro Song, ¿desahogar tu ira ahora no tiene sentido? Es mejor acabar con esta perra, matarla, antes de que las cosas se compliquen. Esta puta me dejó impotente. Este tono, para ti, The film was ¿puedes soportarlo? translated and De narrated todos by modos M. tienes Media. esa asquerosa enfermedad, la tengas o no, no importa. En cuanto a ella, mejor mátala rápido. Si la familia Lin se entera, ninguno de nosotros saldrá ileso. Dejé que mis hermanos se turnaran para follarla. Deja que la jueguen hasta la muerte. Entonces me despido, ustedes continúen. Disfrútala. Lin Yu. Ranran hace una hora, me envió un mensaje hace una hora, diciendo que la familia Son quería verla. No puedo contactarla, algo debe haberle pasado. Ten. Cálmate. Ya lo hemos encontrado. Fue la familia Son quien actuó. El doctor Chao ha sido atado, en un almacén en las afueras. Llévame contigo. Tencent, cuida a tu hermana. No la dejes causar problemas. Un almacén en las afueras. Hermano mayor. Una mujer tan hermosa. ¿Qué? ¿No te gusta? De acuerdo. Gracias, hermano mayor. ¿Vas tú primero o yo? O juntos. Alto. Ahora tienes miedo. Te dije que no vinieras a la casa de los Song. Tenías que hacerte el héroe. Si hubiera llegado un paso más tarde, ¿sabes lo que habría pasado? Lin Yu, cuidado. No puedes lastimarme. Es así. Cuidado. Haciéndose el héroe. Entonces los enviaré a ambos, al infierno como un par de tortolitos. Lin Yu. Lin Yu, despierta. Despierta. Cállate. No, si esto continúa, incluso si Song Yanche no te quema vivo, te desangrarás hasta morir. Estás perdiendo demasiada sangre. No te duermas, no te atrevas a dormir. Si te duermes no volverás a abrir los ojos. Entonces, ¿hay algo que quieras decirme? ¿Por qué? Tienes que casarte con Chao Sisi. ¿Qué? ¿Estás celoso? La odio. Si te casas con ella, yo también te odiaré. Entonces, ¿qué pasa si no me caso con ella? Tú. ¿Estarías conmigo? No me has respondido. ¿Por qué? Tiene que ser ella. Ella me salvó la vida en Bianche. Fue Chao Sisi. Te digo que, la persona que te salvó fue ella. Hice que Tencent investigara. Dijeron que era la hija de la familia Chao. Te pregunté. The film was translated and Pero lo narrated negaste. by M. Media. Lin Yu. Si ambos salimos de esto vivos, necesito decirte algo. Escapar es más importante ahora mismo. Es mejor no decirle a Lin Yu por ahora, que fui yo quien lo salvó en Biancheng. Sabías que era peligroso. Porque te acercaste a la familia Song. Lin Yu. No todos son como tú. Capaces de conseguir lo que quieran. Soy todo para mi madre en este mundo, único familiar que le queda a mi madre en este mundo. Si no lucho por ella, realmente no hay nadie más que la ayude. Has dicho suficiente. Nunca pensé que el estimado joven maestro de la familia Lin se reduciría a tal estado.
Por un desecho de la familia Chao. Song Yance. Te aconsejo que te detengas ahora. De lo contrario, no podrás soportar las consecuencias. Consecuencias. ¿Crees que tengo miedo? Hoy me aseguraré de que todos ustedes sean enterrados conmigo. Noveno maestro Shen. Atrápenlo. Lin Yu. Ranran, estás despierta. Noveno maestro. Me salvaste. Lin Yu. ¿Dónde está Lin Yu? Lin Yu está bien. Solo está inconsciente. Está a salvo ahora. No. Ranran. Cuando estabas en el almacén, tenía mucho miedo de que no despertaras. Dame una oportunidad, ¿de acuerdo? Noveno maestro Zeng. No puedes forzar los sentimientos. No puedes. Sé que te gusta Yu. Pero Lin Yu se casará con Xie Xie al final. Vámonos al extranjero juntos. Lejos de todo esto. Démonos un tiempo. Vale. Esto. Estoy de acuerdo. Tía Lan. Ranran. Lo que Mutin acaba de decir, lo he oído todo. Tiene toda la razón, te apoyo. Todo este lío con Lin Yu ha sido peligroso. Esta vez casi pierdo la vida. Ese chico Lin Yu, él no te merece. Tal vez Lin Yu y yo realmente estamos destinados a estar separados. Solo nos herimos el uno al otro. Iba a contarle sobre Bian Chen, contarle todo. Pero es mejor no causar más problemas. Hermano Yu, estás despierto. ¿Dónde está Chauren? Ranran ella. Chao Ran no ha venido a verte. En absoluto estos últimos días. ¿Cuánto tiempo he estado dormido? Has estado dormida una semana. Tanto tiempo. Necesitas acostarte. ¿Cuál es la prisa? No es nada. Solo una pequeña herida. ¿Qué quieres decir con pequeña herida? Perdiste mucha sangre. Afortunadamente tu vida no corrió peligro. The film was Si no, ¿cómo translated podría? and Madre, narrated by no habrá una Wikipedia. próxima vez. ¿Dónde está Chauren? Necesito encontrarla. Todavía quieres encontrarla. Está a punto de irse del país con el noveno maestro. Se van juntos. Imposible. Nada es imposible. Por favor, todos retírense. Fuera. No creas que solo porque el hermano Yu te salvó, significa que le gustas. ¿Se va a casar conmigo? Deberías irte del país, y no volver nunca más. ¿Y a ti qué te importa? Chao Sisi. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué en tu vida no has robado? Fuera. Apenas escapaste con vida. Y no te estás cuidando. Hasta que te cures por completo, debes tener cuidado, no compliques al personal médico, no nos causes problemas. Me lastimé salvándote. No solo no viniste a verme, sino que también te doy asco. Y... nada que decir. Lin Yu. Vine a despedirme. Chauren. ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que dije. Solo regresé porque Chao Liangchen me amenazó. Ahora que ha sido llevado ante la justicia, debería regresar.
Ya no quieres las pertenencias de tu madre, eso es todo. Tang Tang me ayudará a encontrarlas. Después de lo que hizo Song Yanche. La familia Song está acabada, entonces las cosas de mi madre, definitivamente. ¿Y yo qué? Tura. No te vas a comprometer. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Chaoren. ¿De verdad eres tan ingenuo o lo finges? Lin Yu. Te vas a casar con la persona que te salvó en Biancheng. Si crees que esa persona es Chao Sisi, entonces por favor, mantén tu decisión. Todavía estoy trabajando en ese asunto. Suficiente, Lin Yu. Todo ha terminado. Estoy aquí para decirte que me voy del país con el 9º maestro Zeng. Joven maestro, ¿cómo va la investigación del asunto de la familia Song? La evidencia de los crímenes de la familia Song la he entregado a las autoridades judiciales. El veredicto se anunciará pronto. ¿Dónde está la cosa que quería? Las familias Song y Chao han estado confabulando en secreto. Creo que este colgante de Chai debe estar relacionado con los antecedentes de la Dra Chao. The film was Se está haciendo translated tarde. and Vamos al narrated aeropuerto. by M Media. Hola. Chaoren, si quieres el colgante de Jade de tu madre, ven al hospital y búscame. Te estaré esperando. Hola. Lin Yu tomó el colgante de jade de mi madre. Tengo que ir a buscarlo. Lo siento. Ran, ¿te resistes a separarte del colgante de Chai o de Lin Yu? Lin Yu, ¿dónde están las pertenencias de mi madre? Chaoren, arriesgué la mitad de mi vida para salvarte. No puedes hacerme esto. Lin Yu, no quiero discutir contigo. ¿Dónde están las pertenencias de mi madre? Quieres recuperar las pertenencias de tu madre y luego fugarte con mi tío. Chaoren, tendrás que preguntarme si estoy de acuerdo. Lin Yu, ya que has confirmado que fue Chao Sisi quien te salvó en Biancheng, y la persona con la que te quieres casar también es Chao Sisi, ¿por qué no me dejas ir? Ran, todavía estoy investigando este asunto. ¿Puedes darme algo más de tiempo? Hermano Yu, ¿por qué sigues negándote a creerme? Todo lo que quiero es casarme contigo. Maldita Chao Shishi. ¿Cómo se atreve a engañarme tantas veces? Joven maestro, esto se encontró en la residencia de la familia Song. Es una grabación de una conversación entre Song Yancha y Chao Shishi. Hay amplia evidencia dentro que prueba que se confabularon y secuestraron a la Dra Chao, intentando dañar sus vidas. Trae a Chao Shishi aquí. Soy de la familia Lin, joven señora de... Jiang, te imploro, que nos des a Chao Sisi y a mí la oportunidad de enfrentarnos cara a cara. Si estoy mintiendo, nunca volveré a poner un pie en la casa Jiang. Chao Ran, lo digo en serio. Esta chica tiene la misma terquedad que Susu. Exactamente la misma. Bien. Te daré esta oportunidad. Chao Sisi, ya que dices que eres la hija de la familia Jiang, entonces me gustaría preguntarte, tu madre biológica, Cheng Susu, ¿qué tenía en la parte baja de la espalda? Tensusu esa. En su cintura tenía una marca de nacimiento en forma de media luna. Dijo que era un símbolo de buena suerte. Desprecio. ¿Cómo si se lo mereciera? Lo sé con certeza. En la parte baja de la espalda de mi madre hay una marca de nacimiento con forma de luna creciente. Mamá siempre decía que era un símbolo de buena suerte. Y bien, te comió la lengua el gato. Cierto. En la parte baja de la espalda de mi madre, sí hay una marca en forma de media luna. Pero no es una marca de nacimiento. Es una cicatriz que le quedó.
tras un accidente de coche hace años. Padre, no te atrevas a creer sus tonterías. Creo que tú eres la que está diciendo tonterías, Chen Susu. Ella me salvó. Y así es como obtuve esta cicatriz. Ella es una persona muy consciente de su belleza. Hija. Entonces, eres mi hija. Me estás culpando, padre, por ser ciego. Ran. Lo siento mucho. Durante más de 20 años, no he tenido un padre. Y no necesito uno ahora. Por favor, no me llames más así. Chao, Sisi. Devuélveme el colgante de jade. Padre. Ella es la impostora, padre. ¿Quién es tu papá? ¿Alguien? Sáquenla de aquí. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Alguien necesita ayuda. Chao, Ran. No te dejaré salirte con la tuya. Ahora que lo veo. Esta cara. YSUSU. Son verdaderamente idénticas. En aquel entonces, las perjudiqué a ti y a tu madre. Fui demasiado cobarde. No pude soportar la presión de la familia Jin, y ahora, he confundido una piedra sin valor por una perla otra vez. Ran, The film was translated and Puedes perdonarme. narrated by M Media. por todos mis errores. Ya me he explicado. Señor Jiang, Señor Jin, no tiene que preocuparse. Yo cuidaré de Ranran para compensarle por el amor que se perdió durante 20 años. De acuerdo. Vamos. ¿a dónde va con tanta prisa? Chouren. La primera vez que te conocí. Fue mi mal juicio. Lo que hizo que perdiéramos tanto tiempo juntos. Lo siento. Esta es mi disculpa tardía. Y también es mi promesa, de protegerte por el resto de mi vida. Te casarás conmigo. ¿Cómo llegó él también aquí? Sé que eres dura por fuera pero blanda por dentro. Durante casi un año. Lo has estado vigilando en secreto. Quédese un rato. Cenemos juntos. Padre, De acuerdo.